En el turno de preguntas, como os ha dicho la concejal, estoy grabando todas las conferencias las estoy grabando y las publico en una página que se llama hacemosbarrio.es. Ahí tenéis todas las conferencias de este ciclo y del anterior, ¿vale? Entonces, para las preguntas me levantáis la mano y os acerco el micrófono, que sirve para la grabación, no sirve para el altavoz. El único que sirve para el altavoz es el que tiene Mónica, ¿vale? Me levantáis la mano y os acerco. Decir una nota, y es que Mónica estuvo en la entrega de los premios Nobel de esos 3 psicólogos que habéis visto ahí, porque, entre otras cosas, Richard Morris, que en el tercer ciclo de conferencias que vamos a organizar ya nos ha dicho que va a venir a darnos una conferencia, Richard Morris, que es su marido, es catedrático en la Universidad de Edimburgo y fue profesor de algunos de estos premios Nobel. Richard Morris fue el inventor de una herramienta que se utiliza a nivel mundial para la experimentación sobre la memoria, que se llama el laberinto acuático de Morris, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, pues tendremos en el tercer ciclo tendremos el placer de tenerle aquí. ¿Alguna pregunta? Y os acerco el... Bueno, ¿funciona esto? No es para grabar. Ah, es para grabar. Bueno, pues nada, felicitarte por la ponencia tan gráfica que has hecho de algo tan complejo como es la neurociencia, ¿no? Y el cerebro, desde un punto de vista médico y tan didáctico. A mí me ha quedado claras muchas cosas sobre las que podría tener dudas, ¿no? Y yo quería preguntarte sobre lo que hoy en día está tan demostrado, que es la memoria como concepto genérico en la educación. De hecho, ahora se ha promulgado una ley que dice que la educación no tiene que ser tan memorística, ¿no? ¿Y cuál es tu opinión al respecto de esa perspectiva sobre el concepto memoria, ¿no? Como sabes, yo estoy metido dentro de la educación, pero también soy músico. Entonces, trabajo esos 2 tipos de memoria, ¿no? La memoria, digamos, intelectual no es lo mismo que la memoria musical, sería otro tipo de memoria, ¿no? Memorizar melodías o estructuras musicales no es lo mismo que memorizar un poema o memorizar un resumen de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en tu opinión, o a tu juicio, ¿qué valor o qué peso tendría realmente el concepto memoria? O sea, ¿debemos de volver a aprender la lista de los Reyes Godos? ¿Crees que tiene utilidad o esa visión actual de denostar la memoria como algo innecesario o no útil es acertada o no? Gracias. Sí, gracias, Miguel. Pues él me pregunta sobre la memoria en la educación, el papel de la memoria en la educación, especialmente dentro del contexto de la nueva LOSU que se acaba de publicar, que es la nueva ley de educación, universidades y demás. Y también me pregunta, como músico, que eres profesor de música, además de músico, ¿qué opino, ¿no?, acerca de esa memoria? Pues con respecto a la memoria con sangre entra, desde luego que no. Que de hecho la nueva ley de educación lo que pretende es este palabrajo de competencias, ¿no?, que se ha puesto de moda. Y a ver, nosotros en nuestra vida, de hecho por ahí hay una estudiante de medicina, en nuestra vida lo que aprendemos, si no lo ponemos en práctica, se va. Entonces, en ese sentido, la carrera de medicina es el ejemplo ideal, porque es una carrera académica que integra lo académico con el aprendiz, con el sistema de aprendiz antiguo, ¿no? El aprendiz de carpintero, el aprendiz de herrero. Entonces, estos alumnos de medicina son unos privilegiados porque van por la mañana a clase de medicina interna y aprenden cómo explorar el abdomen. Y luego se van al hospital y exploran abdómenes. Eso se queda. Lo demás se va. Lo bueno es que están los libros, está en internet, está en la inteligencia artificial. Eso, la memoria va a estar con nosotros, pero no tiene por qué estar en nuestras cabezas. Entonces es súper importante que lo que los chavales aprendan en clase, y está en la línea de la nueva ley de competencias, que los que aprendan en clase, en instituto, en primaria, que lo usen, ¿no? Tienen que usarlo.
que las matemáticas estén contextualizadas a su contexto cognitivo, ¿no? y de la vida. Y con respecto a la música, pues decirte que estás creando reserva cognitiva en todos tus alumnos, además de en ti mismo, por supuesto, por ser músico, y que son distintos sistemas, distintas áreas del cerebro, ¿no? Las que intervienen, y tú estás utilizando pues unas en concreto, ¿no? De ganglios basales, de corteza motora, de corteza auditiva, y que son muy diferentes de las que sirven para almacenar el conocimiento, que son hipocampo, corteza cerebral, son sistemas completamente diferentes. Por eso en la demencia se pueden disociar, y este hombre podía tocar todavía, ¿no? Entonces, no solamente la memoria es importante en la música, sino todo el impacto que tiene una vez que aprendes a dominarla, ¿no? Todo el impacto que tiene en ti mismo, la música. Cuando tocas algo que te gusta mucho, ¿no? Yo lo veo en la cara que ponéis los músicos dando conciertos, que es fantástico. Entonces, esa repercusión emocional es incluso, vamos, mucho más importante que la memoria una vez, ¿no? que te pones a tocar y no se olvida. Eso no se olvida. Ni el tocar, ni la repercusión que tiene. Y eso es una joya que tenéis los músicos. Pues todo eso te digo. ¿Alguna pregunta? Hay un actor ahora famosísimo, no me acuerdo cómo se llama. No te preocupes, es normal. Que empezaron a detectarle que se le olvidaba hablar. ¿Ah? ¿Dejó de hablar o se le olvidaba hablar? Sí, pero luego resulta que no, que parece ser que es un problema mucho más grave. Sí, es Bruce Willis. Willis, sí. Es demencia semántica. Sí. Precisamente es la demencia que os mencionaba antes, que se diferencia de la de Alzheimer. Sí. Se pierde el vocabulario. Sí, pero ¿se acuerda de otras cosas Claro. o solamente se le ha olvidado hablar? No, él, por ejemplo, podría ir a por el pan, coger el coche e ir a cualquier parte. Del espacio no se olvida. De lo que son si tiene un plan durante el día, lo va a hacer. Lo que es la memoria que se les olvida a los pacientes de Alzheimer, a él no se le olvida. A él solo se le olvidan las palabras. Va a ir a comprar el pan y no va a saber qué decir. O no va a entender las monedas. Es demencia semántica. Entonces pierde los significados, pero no pierde la memoria episódica. Pierde la memoria semántica. En la conferencia de Tomás Segura, del primer ciclo, puso un caso de hace 200 años, de alguien que se dedicaba a poner explosivos en las minas para el ferrocarril, y le explotó una barra y le atravesó el cerebro y se llevó medio cerebro. Todo el mundo se pensó que se había muerto y el tío se levantó, se sacudió el polvo y siguió llevando su vida normal, y se le había ido medio cerebro. Las funciones que una parte del cerebro dejan de estar útiles pasan a otra, o ahí no hay un bypass. Mira, me alegra que me preguntes eso, porque ha habido además un fenómeno ahora de un neurocirujano que ha dado una charla que se ha hecho viral en las redes sociales sobre la plasticidad. Y a ver, hay plasticidad neuronal, sobre todo durante el desarrollo, hay mucha. Y cuando hay pacientes que tienen derrames cerebrales, a veces hay personas milagro, que no se les nota que han tenido un accidente cerebrovascular serio después de un periodo de rehabilitación, ¿no? Pero eso no significa que todas las funciones sean móviles. No todas las funciones son móviles. Hay plasticidad hasta cierto punto. No todo se puede suplir. Si tú pierdes un área del lenguaje, es muy improbable que se te vaya al otro hemisferio. Si ya eres adulto, es muy, muy difícil. Entonces, siempre hay esperanza. En el caso de Phineas Cage, que dices que le atravesó el cerebro una barra de hierro, sí que se hizo así, salió y bueno, sobrevivió, pero le cambió la personalidad completamente, ¿no? Él cambió completamente. No en otras cosas, tenía memoria, inteligencia, todo, pero se convirtió en un hombre errático. De hecho, acabó viviendo en Sudamérica, se cambió de casa 200 veces, casi delincuente, pobrecito. O sea que... Y la plasticidad neuronal no suplió esas funciones. Entonces sí que hay mucha plasticidad y siempre con la rehabilitación adecuada se puede recuperar mucho, pero el cerebro tiene una plasticidad un poco limitada. Pero es cierto que, por ejemplo, hay niños que tienen epilepsia y se les quita todo un hemisferio y crecen y no se les nota. No se les nota, pueden hablar, se mueven, pueden hacer deportes fantásticos sin un hemisferio entero. O sea que a veces eso, pero sin embargo, hay niños que nacen con 1 kilo de peso, les da un poco de convulsiones, tienen problemas de hipoxia, les falta
un 30% bilateral del hipocampo y son amnésicos de por vida. El cerebro está lleno de paradojas. O sea, si te desaparece este pequeño trozo de hipocampo, ya hemos fastidiado. Sin embargo, sin grandes partes del cerebro, en determinadas edades, pues puede funcionar muy bien. Sobre todo si es unilateral, si solo afecta a un hemisferio. De hecho, un hipocampo, si se afecta en un hemisferio, no te quedas amnésico. Tienen que ser los dos. Comentaba, bueno, ¿hay alguna pregunta? Una nota. Sí. Comentaba Jorge Laborda en la primera conferencia del primer ciclo, sí, que a partir de que los humanoides empezamos a cocinar los alimentos, sí, y ya no teníamos que gastar tanta energía en digerirlos, esa energía se fue al cerebro y el tamaño del cerebro en 20 millones de años o en los que fuera fue creciendo y ganando actividad, cualidades y tal. ¿Nuestro cerebro ha llegado ya al tope o podemos seguir siendo superhumanos? A ver, yo creo que vamos a seguir siendo superhumanos, pero porque vamos a ser ¿cómo se dice? Biogénicos. O sea, ahora nos falla el cristalino y en vez de gafas, de estas gafas bifocales, ya nos pueden poner un nuevo cristalino que se nos adapta, ¿no? La cadera se nos desgasta, ¡pum!, cadera nueva. La rodilla nos molesta, rodilla nueva. O sea, podemos ser biogénicos no es la palabra, biónicos, gracias, biónicos. Podemos ser biónicos físicamente, pero para el cerebro no hay sustitutos. Es decir, vamos a tener que usar nuestro cerebro durante muchísimos siglos. Tenemos mucho por mejorar, mucho por aprender, mucho por potenciar. Y yo creo que se va a potenciar con todo lo que es inteligencia artificial, si tenemos un disco duro fuera, ya no necesitamos aprender de los reyes visigodos, sino que podemos utilizar las competencias y ser mucho más prácticos, sin tener tanta memoria semántica. Hay gente a la que todavía nos gusta ser estudiantes. Hola, yo lo que te quería comentar es por lo que has dicho del problema del sueño. Sí. Ese problema lo tengo yo. Yo duermo fatal. Me tomo una pastilla para dormir porque me la mandó el médico. Sí. Bueno, nunca le he comentado, le dije que no descansaba bien, me mandó una pastilla y a lo mejor duermo bien, pues no sé, las 2 primeras horas. Luego me despierto muchísimas veces, sí, me cuesta muchísimo dormirme, pero yo, sin embargo, estoy súper activa. Ni me levanto con dolor de cabeza, ni me levanto mareada. Yo llevo el ritmo de mi vida, que es bastante agitado, y yo estoy bien. Yo no noto para nada que yo no descanso bien por la noche. ¿Cuántas horas duermes al día? Pues más de 4 o 5. Fíjate. No duermo. ¿Y las duermes seguidas? No. Seguidas a lo mejor duermo 2 o 3 horas, que es cuando me tomo la pastilla y me hace efecto, sí, sí que duermo 2 o 3 horas seguidas, que a lo mejor no me entero de nada, sí, pero luego sí que me despierto, me cuesta volver a dormirme, a lo mejor me duermo y descanso otra media hora, de hecho me acuesto tarde y me levanto temprano, sí, sí, pero sin embargo yo, hasta el día de hoy... ¿Y te puedo preguntar a qué te dedicas? Bueno, pues soy ama de casa, pero tengo muchas actividades. Yo hago gimnasia, hago teatro, hago manualidades y hago muchas cosas. ¿Te puedo preguntar también por qué tienes esa falta de sueño? Es que no lo sé. Es que no lo sé. Pues a ver, así como no hay clínicas de memoria en España y hay clínicas de memoria en otros países, también hay clínicas de higiene de sueño en otros países. Y hay personas que se especializan en higiene del sueño. Entonces, yo te veo bien, si estás adaptada y estás bien, pero... lo habitual, y no siempre, porque has visto Beethoven y otros músicos, gente muy brillante, como imagino que eres tú, pues puede ser que sí, si eres capaz de hacer todo eso durmiendo 4 años, te aseguro que eres un poco brillante. Que tengo y casi los tengo a mi cargo, o sea que si te sigo contando cosas, es para que por la noche me acostara y estuviese 14 horas durmiendo. Pues, a ver, lo saludable es dormir un mínimo de 6 horas al día. Porque si duermes, no, 6 horas al día, mínimo. Si pueden ser 7 o 8, mejor. Pero 6. Porque a lo mejor mi organismo, sí, mi cuerpo, mi persona, claro, necesite menos que otra persona. Claro que sí, claro que sí. 6 más menos 2, posiblemente la variabilidad entre los individuos. Entonces es posible que seas dentro del rango mínimo, o sea, hay muy pocas personas como tú, ¿no? Lo más normal es tener 6 o 8, de 6 a 9 horas es lo más común. Lo tuyo es menos común, pero si no te afecta a tu vida cotidiana
Y ahora, yo no descartaría estudiar la higiene de tu sueño, ¿no? Y ver si puedes dormir sin pastillas de una forma más natural, ¿sabes? Yo no lo descartaría. Y seguro que en Albacete tiene que haber alguien de higiene del sueño. Yo todavía no lo conozco, pero si lo conoces, me lo dices. Muchas gracias. Bueno, detrás de ti tienes un psiquiatra. Ah, es verdad. Detrás de ti tienes un psiquiatra que sabe seguro mucho de esto. Yo estuve... Sí, ahí hay una pregunta. Yo estuve 18 años trabajando en la UCI y hacía turno de mañana, tarde, noche, y salí de aquella vida de vorágine de mañana, tarde, noche. Ahora me acuesto, me levanto a las tal, y bueno, perdí el tema del sueño y llevo no sé cuántos años tomándome mi pastillita para dormir. Y hace poco Felipe González, en una entrevista que le hicieron, dice: yo llevo 42 años tomándome una pastilla a la hora de irme a dormir. Digo, mira, no soy el único. No, es muy común, es muy común. El insomnio es un problema muy común, muchísimo más común de lo que pensamos. Y tiene remedios naturales, de ejercicios, de relajación, de meditación, de yoga, que ayudan mucho. Sí, hola, buenas tardes. Dos preguntas. Una relacionada con las demencias y el Alzheimer. Así brevemente, diferencias y si una vez están diagnosticadas estas enfermedades, si se pueden ralentizar de alguna manera o cómo va la evolución. Sí. Y luego otra pregunta que no tiene nada que ver, que es el tema de las capacidades del cerebro, sobre la teoría esa que hay gente que dice que que usamos muy poco de la capacidad capacidades que tenemos del cerebro. No sé si usted está de acuerdo con eso. ¿Cómo va? A ver, con respecto a las demencias, parece ser que hay ahora un fármaco que promete y que es un fármaco que actúa sobre la proteína beta-amiloide, reduciéndola, que es uno de los depósitos que se producen en las neuronas cuando ocurre la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y parece ser que promete, pero no está claro. Y también hay algunos otros fármacos que aumentan el nivel de un neurotransmisor que se llama acetilcolina en el cerebro, que parece ser que también pueden ralentizar, pero tampoco son muy eficaces. De momento, la respuesta es bastante negativa. Sin embargo, es muy importante el poder diagnosticar bien la enfermedad e identificar bien a los pacientes, porque en cualquier momento saldrá un fármaco, seguro. Entonces es muy importante identificar las fases en las que están los pacientes para poder cogerlos en las fases iniciales, antes de que se haya destruido el tejido. Entonces, lo optimista dentro de lo que es una respuesta negativa es todavía no, pero estamos trabajando pues para poder identificar lo mejor posible, lo antes posible, a las personas que estén a riesgo de sufrirlo, porque en cualquier momento sale un medicamento y necesitamos tenerlos identificados. Eso por una parte. Y luego, tu segunda pregunta acerca del mito del 10%, ¿no? que usamos, y ahí hay varias respuestas, y la verdad es que los mitos son, pero, por ejemplo, nuestro cerebro consume la energía de una bombilla, muy poca, y necesitamos que sea así, porque si tuviésemos más electricidad o más energía podríamos tener epilepsia, convulsiones, ¿no? Entonces sí que tenemos un umbral de actividad eléctrica que nuestro cerebro puede tolerar en un momento dado. Entonces ahí sí que podremos hablar un poco del 10%, no podemos tener todas las áreas a la vez. También es cierto que estamos acostumbrados a llevar una vida normal, sin molestarnos a veces demasiado, en aprender cosas que podríamos igual aprender mejor, y ahí hay un potencial, todos tenemos un potencial. Entonces cada uno de nosotros nos tenemos que preguntar, ¿estamos utilizando de verdad nuestro verdadero potencial? ¿En qué porcentaje lo estás utilizando? Pues gente como la ama de casa, ¿cómo estaba? La que se ha ido, que nos contaba que está claro que usa mucho, porque si duerme 4 horas y el resto del tiempo lo usa. Entonces, pero es un mito. En realidad sí que solemos utilizar la mayor parte de nuestro cerebro. Ahora, ¿que podemos usar mucho más? Desde luego, seguro que todos nosotros podríamos hablar 3 idiomas si quisiéramos. Sin embargo, hablamos español. Bueno, si no hay más preguntas, deciros que esta conferencia mañana la publicaré en la página que estoy diseñando para colgar las conferencias, hacemosbarrio.es,
Y la próxima conferencia creo que es el martes que viene, no tengo el programa, ahí en esa página está el programa, que la va a dar el decano de la Facultad de Económicas, ¿qué puede hacer la economía por tu salud? Y estáis invitados igual que hoy, ¿vale? Muchas gracias.